Aquí está a disposición de ustedes el director para, por si quieren hacerle alguna pregunta o no sé. Primeras escenas son de la ciudad deportiva, ¿no? Claro, no. Sí, es. Mira, es una película que para mí trabaja, digamos, de lugares como muy personales. Eh, es una película que trabaja para mí desde el punto de vista de las ausencias y las presencias. La película se llama La Multitud justamente porque es una película solitaria, digamos, de gente que va transitando, digamos, esos espacios. Y me interesaba mucho, digamos, una sensación de transformar a la ciudad de Buenos Aires del lugar como reconocible y familiar en un lugar como ajeno de alguna forma, ¿no? Pero ajeno también en un terreno como histórico, o sea, no solamente desde lo no reconocible. Por un lado, digamos, porque cuando estás en la torre, en ese hito como negado que hay dentro de la ciudad de Buenos Aires, eh, cuando estás en la torre ves como realmente el reverso de la ciudad de Buenos Aires, o sea, todo el desarrollo del cordón norte y de alguna forma como ese proyecto, digamos, ¿no? De haber llevado, de dar vuelta de alguna forma la atención de Buenos Aires, digamos, para el lado de la zona sur, esa promesa, digamos, que se instaló en algún momento en todos los habitantes de Lugano, finalmente colapsó, como colapsaron diferentes ideas, digamos, de esa Argentina faraónica que iba a representar un futuro en progreso y para proyectarse en el mundo de alguna forma. ¿Viste? El progreso en esa época, digamos, como hito o como forma, de alguna manera, era una torre con un restaurante giratorio, ¿no? Como había ciudades en esa época. Y digamos, debajo de esa torre, digamos, está enterrada, digamos, toda gran parte de la historia traumática de Argentina. No solamente como hito, digamos, de la construcción de la ingeniería de la dictadura, sino que ahí mismo, digamos, en toda esa zona, históricamente, digamos, era un espacio donde eh, o sea, hubo matanzas políticas desde ya de la época de Onganía, digamos que hubo, o sea, o sea, es parte, digamos, de la vivencia de los vecinos de Lugano, ¿no? Perdón, ¿por qué rusos? ¿Eh? ¿Por qué rusos los protagonistas? ¿Son rusos? ¿Se ve que son Son, rusos? sí, son ucranianos. Son Sí, rusos, sí. pero Son las personajes que aparecieron son personajes que me encontré en el momento de la... ¿no son actores? No son No actores. son actores. No, yo pensé que eran, viste que en una época trajeron un montón de Son de esa rumanos, época. no Gente sé, a que trabajar quedaron ahí. Vinieron de la... con promesas que quedaron así como están ellos, digamos. Ellos quedaron varados, porque Ah, ni pensé siquiera... que era por eso que lo ponían. Claro, es que Ah, ellos quedan varados de alguna sí, forma y tienen como, o sea, nunca terminan como de encontrar igual. como un espacio vital que los represente, digamos, ¿no? O sea, ellos transportados al lugar 1 y 2, que es una ciudad satélite, una ciudad satélite soviética de alguna forma, digamos, porque tiene esa particularidad, digamos, ¿no? Ellos todo el tiempo entablan de algún tipo de relación con su país, ¿viste? O sea, ellos quedaron totalmente desclasados, o sea, vos imagínate, ellos vienen a Argentina por un convenio con Menem en el 96, donde empezaron a aparecer muchos, me acuerdo que en el subte había muchos nenitos tocando los acordeones, ¿te acordás? Sí, rumano. Sí, y muchos ucranianos, etcétera. Ucraniano. Y venían, primero, digamos, de el desastre, que también había sido una promesa, el desastre económico de lo que fue la perestroika, digamos, ¿no? O sea, la implosión, digamos, en todos esos países, digamos, de lo que era la Rusia soviética. Y por el otro lado, la mayoría vinieron por el desastre de Chernobyl también. Fue como un desastre económico y un desastre nuclear, de otra manera, ¿no? Y llegaron, se insertaron acá y finalmente nunca terminaron de articular dentro de la realidad del país. ¿Viste? Ella, Ludmila se llama la señora rusa, la señora ucraniana, vive al fondo de la Villa Rodrigo Bueno y es una persona que vive solitariamente y lo que hace concretamente es caminar por esos espacios. Digamos, o sea, no es que está como ficcionalizado o algo por el estilo. Entonces, de alguna forma también me interesaba ver eso. Me interesaba también ver como todos los sistemas de construcción también, ¿viste? Como los sistemas de construcción de Puerto Madero, los sistemas de construcción de cómo se construyen también las villas, ¿no? No mostrarlo en un lugar paupérrimo, sino como de alguna forma se encuentra en ese lugar de tensión en donde los propios, por ejemplo, el paraguayo que está en el bote,
ese tipo, por ejemplo, para darte una idea, trabajó en las torres de Puerto Madero que se retratan en otro momento, ¿no? Y trabajó en 2 o 3 torres. Con la plata que generaba, digamos, ahí, al principio cuando empezaron a hacer las torres, compraba material y se instaló en la Villa Rodrigo Bueno. Empezaba material y empezó a hacer su casa a partir del trabajo, el salario que tenía, digamos, en las torres. Una vez que empezó a armar su casa, lo primero que hacía era comprar material. Trajo a su familia. Cuando trae a la familia, empieza a construir un poco más, trae al hijo, qué sé yo, que lo ayuda, y empieza a hacer una casa un poco más grande y finalmente se instalan. Ahora, el propio avance de las torres por la especulación inmobiliaria, ahora pone en jaque a la misma casa que compró, porque ahora hay un desalojo inminente que está todo el tiempo en tensión, digamos, con eso. O sea, el avance mismo de las mismas torres donde había trabajado, o sea, tiene la particularidad que lo va a dejar sin casa de alguna forma, ¿no? Ese tipo de tensiones, ese tipo de cuestiones que son casi ajenas en algún punto también a la cotidianidad, digamos, cómo está escrita la cotidianidad en Buenos Aires, que son todos temas que no aparecen, digamos, cuando pasa algo como el indoamericano, por ejemplo. O sea, cuando hay una visibilización real, digamos, de todo eso, aparecen todos estos especies de zombies que, mira, bueno, son estas personas que están acá. La Villa 20 tiene 30.000 personas adentro. O sea, no son dos tipos, y tiene una organización tremenda. Y hay una experiencia social bastante particular porque, más allá de lo que se presentó, digamos, de lo que fue el indoamericano, hay una articulación, de alguna forma, dentro de lo que es Lugano 1 y 2. O sea, por un tema como en Lugano 1 y 2 se pensó como una ciudad satélite y que no estaba integrada a nada. Estaba Lugano, el barrio bajo, digamos, de Lugano, que está un poco más allá. Entonces no había ni siquiera muchos colegios, digamos, a donde mandar a los chicos, digamos. Entonces, de alguna forma se empiezan a cruzar todas esas realidades. Y hoy por hoy generan una convivencia dentro de eso. O sea, la Villa 20, digamos, es un lugar, por supuesto, digamos, con tensiones habitacionales, con tensiones relacionadas con el espacio, con las disputas que hay por los alquileres mismos que hay dentro de una especie de sistema como para inmobiliario de alguna manera, también porque se alquilan de una manera alta también dentro de las villas. Hay como una tensión sobre el espacio porque cada vez vienen más, digamos. Pero eso, vos pensás que la Villa 20, digamos, se instaló de la misma forma que le pasaba a este pescador paraguayo. La Villa 20, digamos, cuando hicieron Lugano 1 y 2, o sea, la mayoría, digamos, de los obreros que trabajaban en la Villa 20 eran los albañiles eran todos paraguayos. Después siempre te contaban, digamos, los yeseros eran chilenos. Y están como desconectados de todo. O sea, lo que tenían que hacer era vivir al lado. Ahí es como que de alguna forma empezó a armarse la Villa 20. Y en ese espacio, en donde de alguna forma siempre estuvo como perdido, digamos, siempre fue realmente el patio trasero de la ciudad, históricamente también, de alguna forma, esa postergación se ve también un poco en las ruinas, digamos, de lo que fue el colapso de esa promesa, ¿viste? O sea, es un lugar donde, por ejemplo, de un lugar como de acumulación, ¿viste? Es un lugar donde se acumulan recuerdos, en donde se acumulan promesas, se acumulan autos, en donde se acumula gente, están todo acumulado, digamos, en ese espacio, ¿viste? Por eso te digo que una vez que te subís al mirador de la torre y tenés la particularidad de estar en uno de los miradores más altos de Latinoamérica, no uno de los puntos, pero sin mirador más altos de Latinoamérica, y estás en un espacio abandonado, realmente sentís, digamos, que hay como un silencio que se te hace como corpóreo de alguna manera, ¿viste? Y realmente ves como que eso de alguna manera es del otro lado de la ciudad, ¿viste? El desarrollo de la ciudad se ve claramente, digamos, en el corredor norte y que el corredor sur siempre queda como postergado. Ves la acumulación de todo, porque ves la acumulación de los problemas, ves los problemas que hay en la Villa de los Piletones, ves los problemas, es como si de alguna forma pudieras ver todo ese espacio vital de alguna forma, ¿viste? Es como contar de alguna forma una ciudad, me interesa como un concepto de la psicología, digamos, que habla de cuando lo familiar se transforma en extraño, ¿no? Cuando llegas a tu casa... Claro, exacto. Digo, cuando llegas a tu casa de pronto y lo que vos pensabas que estaba todo en orden y controlado, de pronto es todo ajeno, ¿viste? Que te genera algún tipo de desorientación, un desorden interno, ¿viste? Me gustaba cómo trabajar con eso. Creo que eso lo generaste. Claro, ¿viste? Absolutamente. ¿Viste? Que generas como un poco esa cosa. Y otra cosa que quiero decir antes de terminar es que hay una presencia muy fuerte, digamos, es mi primera, yo trabajo más como en artes visuales, ¿no? Y es mi primera película, la primera vez que me acerco, digamos, al cine. Y la manera de encontrarme con el cine fue una forma como de
de tratar de descubrir, o sea, de descubrir algún tipo de... Es como si yo le estuviera haciendo una pregunta a la ciudad, no de una manera metafórica, sino real, a esos espacios, que creo que hay algo que tiene que ver conmigo, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con mis ausencias, y tiene que ver con ese tiempo pasado, etcétera. Y intento como de alguna forma que me genere una respuesta, digamos, y me di cuenta que trabajando sobre la ciudad y sobre esos temas, hay algo, digamos, que se está como retroalimentando que tiene que ver con algo muy personal. Entonces me pareció una película que yo cuando la iba haciendo, que era de una manera muy intuitiva, era una película que primero era como un acto íntimo y después era un acto público que se transformaba en una película, digamos, ¿no? O sea, era como una relación, digamos, de qué era lo que me iba pasando con eso. Y hay algo de lo azaroso, hay algo que tiene que ver con la ciencia ficción, como hablábamos al principio, hay algo que tiene que ver con esa tensión de una ciudad como irreal, como esa tensión entre ese archivo como construido, que de alguna forma viene a discutir, de una manera media lateral, de alguna forma toda la idea de esa memoria discursiva que tan explicada, de alguna forma, digamos, es un espacio donde de alguna forma uno hace sus relaciones a partir de los códigos internos que tiene cada uno con la ciudad, digamos, ¿no? Digamos, con cada una de las ciudades cuando viajás o tu propia ciudad, uno establece un código interno de cuando vivís, ¿viste? Un poco quería trabajar, digamos, con ese tipo de tensiones. Y tensiones que tienen que ver también mucho con mis ausencias y con recuerdos imperfectos también que tengo de esas ausencias, ¿viste? Y como esa construcción también relacionada con la memoria, ¿viste? Parece una ciudad desaparecida en algún sentido. A mí me preguntaban también en alguna de estas charlas, en un festival, me decían que si yo tenía algún recuerdo de haber estado en Interama, ¿no? En el parque de la ciudad. Y me acuerdo que le contesté que lo que me interesaba de eso era que justamente era un recuerdo imperfecto. No sabía quién me había llevado, no sabía con quién había ido, digamos, si yo había ido con algún otro nene. Lo que sí sabía, digamos, es que por la edad y todo, acababa de perder a mis viejos hace 2 años, ponele, ¿no? Y lo que sí me acuerdo también es estar en la fila para subirme a la montaña rusa, en realidad al hidrovértigo, porque era una montaña rusa, porque la montaña rusa grande no arrancó nunca, digamos, toda la estructura, y nunca se tiró ni un carrito. Y me acuerdo de la sensación de un chico de 6, 7, 8 años, de esa sensación, digamos, para antes de subirte a una montaña rusa entre miedo y vértigo de alguna forma, ¿no? Esa cosa como decir, bueno, ahora voy a subir. Yo cuando recuerdo y cuando trato de estructurar, digamos, los relatos que hay sobre mi familia y sobre el tiempo pasado, sobre el tiempo traumático, digamos, de la dictadura, sobre cómo de alguna manera configuramos esa historia que todavía no la terminamos de digerir, lo que siento cuando en ese recuerdo es lo mismo, es como una especie de miedo y de vértigo, digamos, ¿no? Es como que de alguna forma esa sensación en el recuerdo, cuando uno se traslada, digamos, a ese momento, tiene algo que ver con eso, me hace como... Y un tipo que me dijo algo muy bueno así en el público como están ustedes, y me dijo, el que te llevó, en este caso, digamos, a ese lugar, vos no te acordás, pero en realidad el que te llevó en este caso fue el cine, digamos. Y es cierto, digamos, o sea, de alguna forma el formato que yo elegí, digamos, para encontrarme con lo que le pasaba a ese chico de 6 o 7 años, digamos, fue finalmente esta película y unos proyectos nuevos que tengo, digamos, para hacer, digamos, ¿no? El tema un edificio, Chao, te felicito. la gente que está haciendo eso, para el que es ajeno a todo ese mundo de la construcción y todo, es como que uno no se imagina la vida de que ese tipo después va y se mete en un lugar como la Villa 20 o la 31, y es así, fue como el reflejo, eso estuvo remarcado. Sí, no después sé, construyen en la Villa 20, sí. construyen su realidad y su presente. Vos fíjate que hay dos miradas. La persona que tiene un recuerdo sobre la Ciudad Deportiva de La Boca, que tiene esa especie de cosa futurista, digamos, o el parque de la Ciudad de Buenos Aires, el parque de la Ciudad de Interama. Bueno, digamos, o sea, tiene un recuerdo histórico y, por supuesto, digamos, los que lo connotan y saben un poco más, digamos, tienen un recuerdo relacionado de alguna forma con una época, digamos, relacionado con el trauma histórico de la dictadura, digamos. O sea, tiene ese tipo de tensiones, digamos, cuando vos, sobre todo los que tienen mi edad, de alguna forma, porque también fue nuestra niñez, de alguna forma, en esos lugares. La mirada que tiene, digamos, los inmigrantes, digamos, que están en la Villa 20, o la rusa misma, es una mirada absolutamente relacionada con el presente, no tiene una mirada histórica, no tienen tiempo para la mirada histórica, o sea, no tienen tiempo para el pasado, digamos, tienen ese presente que se construye todo el tiempo, y miran con extrañeza, y miran con añoranza todo el tiempo, invocando, digamos, a su lugar natal.
que tampoco generan, digamos, raíces, porque ellos cuando puedan, digamos, van a querer volver, o vuelven y van y vienen, como son los paraguayos, que tienen su familia, digamos, finalmente le cuidan a los hijos en Paraguay, entonces van y vienen cada 3 meses, digamos, y todo y trabajan acá, etcétera. Pero son condiciones que se dan y temas que se acumulan, digamos, en particular, digamos, en ese lugar, y que son temas que son vacantes para la sociedad, se tienen que ocupar y que finalmente quedan como barridos y puestos en un solo lugar. Y relacionado con la historia que tiene, digamos, lugar 1 y 2, relacionado con los muertos que están enterrados debajo de los cimientos de la torre, de esa torre que funciona como un hito en ese sentido, pero también funciona, a ese parque le habían puesto Parque de las Victorias, los militares, porque era la victoria sobre la subversión. En un punto, de alguna forma, ese personaje Gulliver que está tirado ahí, que está atravesado por la torre, digamos, tiene que ver un poco con eso, digamos. Yo hice una investigación que la tengo en trabajos que son más parecidos más cercanos a las artes visuales. Cacciatore, que era el intendente, digamos, que desarrolló, digamos, todas esas obras, tiene una particularidad. Yo cuando estuve haciendo esa investigación, conseguí en el Archivo General de la Nación un archivo de audio en donde está Cacciatore en un helicóptero, hablando en un periodista muy condescendiente, de lo que estaba mirando el tipo, ¿no? Y lo que estaba mirando es un paneo general, y va contando lo que iba a hacer en el parque de la ciudad, etc. Y otros lugares que el tipo va desarrollando desde el helicóptero. Y el tipo empieza a entablar una relación de lo que iba a ser el futuro de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que iba a ser el futuro, digamos, del orden militarista, digamos, que estaba defendiendo él. Y lo que había sido el pasado, digamos, de todas estas luchas populares, empieza a hablar así como de... ¿no? Lo que yo tengo otro montaje, porque estoy trabajando con una archivista que es muy buena, que es la archivista que consiguió el metraje que le faltaba a la película Metrópolis, que es una tipa que conoce de todo, digamos, se llama Laura Tusi, que es una genia, una tipa que tiene un talento particular para el archivo. Y conseguimos unas imágenes que ya había, digamos, pero más extrañas, más insólitas del bombardeo del 55 de la Libertadora, donde se ven unos paneos casi de Segunda Guerra Mundial, de vuelo rasante, en donde después yo los monto con otros que ya había preexistentes, de casi del soltado de las bombas. Entre medio de eso, si vos los montás, la particularidad que tiene eso, que de los 9 pilotos que habían estado en la Libertadores que bombardearon a la población civil, estaba Cacciatore. Cacciatore era el brigadier Cacciatore y fue uno de los pilotos que bombardeó a la población civil en el 55. Entonces la mirada que tiene él desde ese archivo de audio sobre lo que era el pasado y el futuro es la relación que tiene él con la ciudad de Buenos Aires. Y la relación que él tenía con la ciudad de Buenos Aires es haberla bombardeado, digamos, ¿no? Y el programa que tenía de desarrollo tenía ese nivel de trauma, digamos, con el espacio que iba a modificar, digamos, ¿no? Él había bombardeado y había sido uno de los culpables, digamos, de esa matanza, ¿no? De una cosa que es imperdonable para la historia argentina. Bueno, hay ese tipo de tensiones, digamos, que también es interesante para ponerse en el cine, puede generar un tipo de pregunta, un tipo de discusión que mucho más interesante muchas veces que el discurso cerrado relacionado con la memoria, digamos, ¿no? El discurso cerrado relacionado con la memoria no deja espacio, digamos, es con un discurso que está tan ensimismado y tan encerrado en sí mismo que no podés... La memoria no es historia. No, por supuesto, claro. Son cosas diferentes. La historia implica el análisis y la reflexión. No, digo que son discursos muy cerrados que cada vez a muchas personas como yo nos pone más incómodos, ¿viste? Porque no llegan a contar nada, digamos, ¿no? Y ponen en el lugar muchas veces a nuestros familiares desaparecidos en un lugar en donde terminan siendo víctimas nada más y donde le sacan todo el propósito de lucha, digamos, por lo que murieron, digamos. La victimización te lleva a eso, a matarlo 2 veces de alguna forma. Y bueno, hay como diferentes discusiones y hay diferentes usos relacionados con ese pasado que yo y algunos amigos que tratamos de intervenir, digamos, de esos puntos de vista, tratando de abrir ese tipo de discusiones. Así que bueno, gracias. Sí. Bueno, los esperamos en el festival. Hasta el domingo. Gracias.